Armen yo su ni grupo bien... después. Dale, vemos así. Ahí está. Bueno, a ver, vuelvo a pedir disculpas. Me puse muy nerviosa por no poder entrar. Habíamos quedado la clase pasada en, si no mal no recuerdo, en el abuso de la autoridad contra los detenidos. Habíamos dicho, es el 286. Buscar en YouTube, Leandro. La buscas en YouTube. Es un convenio que hizo APU con la Suprema Corte de Justicia. Entonces vos la admiten. Por ejemplo, las nuestras, las de Penade, se transmiten, algunas, no todas, se transmitieron, creo que las de el caso Roslik también, si no me equivoco, que dieron en Canal. Hay unas cuantas, no son todas. Con los, sí, no, están con los presos. Bueno, por eso, el caso que Lick, ese caso, creo que se transmitió, Exacto, no, no pero son están los casos todos, normales. no son todos, que es en fragmentos ese caso, no son todos, ¿tá? En YouTube, con las salas que se graban. Habíamos visto sentencia, pero dice el funcionario público que con abuso sin las formalidades es el 287, prescriptas por la ley, ordenara o ejecutara una inspección o registro personal, será castigado con 3 a... Bueno, esto es el que se toma, o sea, sin orden judicial, sin orden o sin algunos sin tanto. Actos sin las diligencias judiciales. Obviamente también puede ser a través de pedidos del Ministerio Público. Eso lo pueden ver bien, cuáles son las prerrogativas que tienen los fiscales hoy. Obviamente es el órgano acusador, es el que tiene que llevar la investigación, actos, por ejemplo, allanamiento, registro, etcétera, debe de pedirlos al juez, porque ahí se fijan el alcance que tienen estas actuaciones. Entonces, aquellos funcionarios públicos que lo hacen, este, que lo hacen sin, sin la debida atrás una orden judicial, una ejemplo, estaría cometido de pesquisa. ¿Ah? Dice con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley. Las formalidades son que tiene que tener orden judicial. ¿Ah? Bien. Ahora bien, observen el, eh, que sí es un artículo que bastante también que ver con lo que decíamos el otro día cuando hablábamos del delito de privación de libertad. La violencia privada es un delito que también yo lo llamaría residual general. Para mí este es un artículo que se aplica de forma residual, porque es el que usare para tolerar alguna, que ese sería la descripción típica. Y a esta descripción mucho en otros, cuando del delito complejo, que en día del servicio del artículo 56, ¿verdad? Ven que el 56, si bien es forma concursal, tiene dos partes. Esto depende primero. Tiene la parte que habla de una forma concursal, que es el concurso fuera de la reiteración, y también tiene una segunda parte que dice que, no se, que serán delitos complejos, ¿verdad? O sea, no asumirá la forma de concurso fuera de la reiteración, siempre y cuando esa descripción típica se tratare de un delito que integra o se complejiza por la acumulación de varios delitos, de ahí viene el delito complejo. Ejemplo básico es la rapiña o el copamiento, ¿verdad? O sirvan, dice el 56, o sean circunstancias agravantes. Ejemplo típico es el hurto con penetración domiciliaria, que ustedes no lo vieron, que es un delito contra la propiedad, que es el 341. ¿Ah?
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir esto, este delito, es como un delito que cuando no procede ningún otro, pero estamos frente a determinadas situaciones, se va a aplicar. ¿Por qué? Porque el nombre injuria, la descripción típica es amplísima. Dice, el que usare violencias o amenazas, los medios típicos ya los recontraconocemos, para obligar a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer alguna cosa y punto. Ahí se termina. Ahí este delito se termina, no tiene más descripción que eso. Por lo tanto, es un tipo penal amplísimo, yo lo he visto muchísimas veces aplicarse cuando uno dice, bueno, no estoy frente a esto, no estoy frente a aquello, pero en definitiva esta persona de alguna manera se está viendo que está siendo violentada en su ámbito de disponibilidad. Es el artículo 288 simple, simple. ¿Y por qué digo 288 simple? Porque el otro día, cuando yo estaba hablando con ustedes, ¿tá? Les decía que lo va a dar Pablo, pero ya puedo hacer un adelanto, que la ley, y esto es muy interesante, la ley que llamamos de cibercrimen o ciberdelitos que hay ahora, agrega el 288 bis y el 288 ter. O sea que en el código, en el libro lo trata Añasco, en el libro que ustedes están siguiendo, pero en los códigos nuevos, salvo en el de la UM, no está agregado el 288 y el 288 bis. ¿Cuál es el 288 bis? ¿Ah? Que lo tenemos en el libro que Marcelo dijo que usáramos, el libro del instituto. Lo voy a leer del libro porque obviamente Acoso no lo telemático. tengo exactamente. ¿Ah? Se agrega, ¿quién dijo? ¿Carlos? Yo sí, profe, yo tengo el ¿Querés libro leerlo, acá. Carlos? ¿Lo tenés a Bueno, mano? sí, sí, lo Dale. tengo acá. Tanto. Bien. Eh, Acoso telemático, artículo 288 bis del Código de Proceso. El que mediante la utilización de medios telemáticos desarrolle de forma insistente cualquiera de las siguientes conductas será castigado con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Bien. Vigile, persigue o procure cercanía física estableciendo o intentando establecer contacto con otra persona, sea de forma directa o por intermedio de terceros, de tal modo que altere gravemente el desarrollo de su vida. Perfecto. A ver, básicamente es el mismo tipo penal, pero la forma en que se comete es mediante un medio que dice acá, como lo dijo Carlos, ¿verdad? Telemático. Bien, pero tiene una característica. Observen que dice insistentemente o permanentemente, ¿no? Lo dice de esa forma. Miren un poquitito, acá lo tengo. Será circunstancia, no, esta es la circunstancia agravante, dice el que mediante utilización de medios telemáticos. ¿Qué es un medio telemático? ¿Qué les parece que puede ser un medio telemático? ¿Qué puede ser? ¿Esto que estoy haciendo yo puede ser un medio telemático? Sí, todo lo referente a Telemático o transmite todo informático, por Sí. radio. De a uno, abren de a uno, a ver. A ver, Marcelo y después Luis. Y cualquier medio que implique el uso de las telecomunicaciones. Yo Exacto. entiendo que eso como telemático. Porque no especifica lo que es, ¿verdad? Dice, tecnologías de la información. ¿Un teléfono podría ser un medio telemático? ¿Dejar en un contestador? ¿Qué te parece? Sí, Bueno, a mí me parece que sí. Me parecería que sí. porque, profe, tele Camila, siempre es Ahí distancia, entiendo igual. entonces, Luis, Luis, levantaste la mano. Un teléfono puede ser porque, sí, 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 un teléfono es un transmisor y receptor de radio. Es decir, todo se Sí. transmite por radio. Es Ujú. decir, Una, Internet se transmite por una, radio, Wi-Fi se transmite por radio. sí. Carlos levantó la mano, a ver. Entonces, telemático es radio. En Sí. el, en el libro mismo, a continuación del artículo que leí recién, Ujú. tiene una explicación de lo que es medios A telemáticos. ver, Lela, ¿qué dice? Dice, por medios telemáticos debemos estar a todos aquellos que utilizan las tecnologías de la información y de las comunicaciones para intercambiar información. Perfecto. ¿Un teléfono puede ser? Una red, Exacto. Twitter, Facebook, Instagram, ¿no?
sí, Dale, correos, correos, correos. hasta el Sí, foro Daniela. también, incluso ¿Cómo? hasta el foro, los foros también, los foros, digo, los Exacto. correos, todo lo que es combinación de comunicación e informática, Exacto, ¿verdad? es como un De informática. ayornamiento de lo que es el derecho penal, ¿no? Es un ayornamiento, porque este artículo es muy viejo. Imaginen que cuando este artículo se redactó no había ninguna de estas formas. Y aparte, muchas veces lo que pasa en la práctica es que acá se utiliza la clandestinidad, ¿no? Porque es muy fácil yo poder acosar a una persona, porque acá lo que hay realmente es un acoso, ¿no? Acosar a una persona anonimato. bajo una identidad que no es la mía, como que yo lo puedo hacer disfrazado. Eso en la práctica se puede determinar de dónde viene por el IP y generalmente lo que hacemos acá son denuncias en lo que se llama cibercrimen, ¿verdad? Estas denuncias se realizan generalmente en cibercrimen, donde hacen un rastreo de dónde es que viene. Y muchas veces nos sorprendemos, porque muchas veces este tipo de acosos vienen del extranjero, que ahí entraría todo otro tema de lo que sería el delito a distancia, ¿no? Carlos, tenés la mano levantada. Perdón, me olvidé de bajarla, pero aprovecho, Ah, bueno, aprovecho para hacerte una pregunta. Como, sí, como, a este, ver. como este artículo es nuevo, pues no está en el código que yo tengo, este, Sí, eh, y hay otro más que estoy viendo también, el 288 TER, sí. este, quisiera saber si hay algún código actualizado que tenga incluido estos, estos artículos. Mire, vamos a ver dos cosas. Lo primero, el código es el de la UM, pero yo tengo una separata que me dio Gustavo Bordes, que se la voy a mandar a Marcelo, ¿ah? Porque es el del que me voy a, ahora ya me nota acá el teléfono, y así ustedes la tienen, porque no solo estos dos artículos se incluyen, ¿ah? Si yo le pido también a Marcelo que la suba a Eva, no solo estos dos Ok, artículos se incluyen, sino que se incluyen 8 bien. artículos nuevos. Esta ley, que era la que yo les nombraba el otro día, que ya les dije el número, que es la ley 20.327, es del 25 de septiembre del 2024. ¿Ah? Es el que crea este artículo y el otro que tú dijiste que es un agravante específico para este delito. ¿Ah? Sí, La va a dar, ok. pero con eso hay unas manitos levantadas que están ¿Esto en dónde se denuncia? Lo ¿Cómo? debemos hacer en cualquier seccional, porque todas eh, coordinadas con fiscalía. Después que entre la denuncia a una seccional, ¿tá? Ya eso ya va para fiscalía, ya están conectadas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no yo te dije cibercrimen? Porque es más específico. Vos podés ir directamente al departamento de cibercrimen y hacerlo. Profe, pero ¿Ah? Vas directamente y si implica una persona en el exterior, ¿cómo? No, no importa, la haces acá. ok, La haces acá igual por el delito a distancia. Por ejemplo, supongamos que el acoso telemático sale de Inglaterra, ¿ah? Pero te están acosando a vos que estás en Uruguay. Ahí vos tenés que aplicar algo que no está en el código, pero está en la doctrina, que es el delito a distancia, ¿ah? No importa de dónde sale ni de dónde viene, va a intervenir el que previno primero. Es hacer en tierra, lo pueden hacer acá.
Pero lo que pasa es que el que vio el hostigamiento fuiste vos. Entonces vos la vas a hacer acá. Y cuando se empiece a investigar puede ser hasta trucho que salga de la Tierra. No se sabe. Son cosas tecnológicas que necesitan gente que tenga esa expertise para la investigación. ¿Ah? Creo que Ruete había levantado la mano por ahí. Profe, buenas tardes, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Justamente la pregunta de Melania era la que iba a hacer, porque nosotros habíamos visto en la parte general que, bueno, hay un ámbito de alcance Sí, territorial de la ley penal, ¿no? sí, Pero yo está correctísimo. había leído un caso hace un tiempo de una persona que realizaba estafas de difamación y acoso desde Sí, Argentina, o sea, de hecho, sí, le pagaban, ¿no? sí. Y esa era la duda que yo tenía, o sea, Está cómo, muy o sea, buena la duda, porque cada lo vez la que, vas a ver más. lo que tenemos seguro es que la víctima lo sufrió en territorio nacional. Eso es lo Claro, único seguro. mira, cada vez más se está dando, cada vez más en el mundo, que los delitos empiezan en un lugar y no se sabe dónde terminan. Por ejemplo, vos puedes hacer una estafa y que involucre muchos países, cada vez más, ¿ah? Entonces antes no teníamos este problema, porque no había las formas de ahora. Entonces, ¿qué es lo que hay? Son tres teorías. Como vos bien decís, la ley penal es territorial y los delitos que va la ley a investigar son los delitos cometidos en la República Oriental del Uruguay. Pero ¿qué pasa? Quedó como fuera de moda. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los delitos son transnacionales. Entonces se va a utilizar la impronta o la teoría, o las teorías del delito a distancia. El delito a distancia tiene tres teorías, ¿está? La primera que dice que va a ser el que comete la acción, o sea, de dónde sale es el que tiene que ser digamos que la jurisdiccionalidad darse por el donde se inicia la acción. La segunda posición dice que tiene que ser donde se produce el resultado, o sea, el donde está la difamación, donde está el estafado. Pero eso no alcanzaba tampoco. Entonces, la tercera es la que se aplica, que es el que previno. ¿Qué quiere decir? Que si yo descubro o me entero de un delito en un país, eso va a ser el que previno. Y no importa si empezó en Japón o ya no me va a servir la excusa de que solo. ¿Por qué? Porque existe esa posición y no lo van a ver en el código, porque el código penal no habla de delito a distancia, pero yo les digo lo que realmente se da. Si ustedes hoy son víctimas o victimarios de un delito que comienza en Uruguay y termina en otro país o viceversa, y lo denuncian en Uruguay, Uruguay lo va a investigar. ¿Entendieron eso? Después se verá si es extraditable, si no es extraditable, bueno, eso es otro tema. Pero el tema de la jurisdiccionalidad está muy bien planteada la pregunta, porque eso no sé si lo vieron en penal primero. Por eso existen estos delitos. ¿Ah? El delito que se cometa en un país u otro no puede ser un obstáculo de persecución penal porque tenemos esa forma de resolverlo. Bien, había otra mano, Daniela. Sí, para ampliar un poquito, que también digo, Sí, que el Ministerio Interior en sus dependencias, cada una de sus dependencias tiene el sistema, claro, el sistema de gestión de seguridad pública, ¿verdad? exacto, Y tiene conexión en red con las exacto, fiscalías a través del CIPAO, que es el sistema de proceso penal exacto. acusatorio. Entonces, ni bien se está la persona, le están tomando la declaración, va navegando a Fiscalía. Fiscalía lo que hace como soporte del Ministerio Interior, aunó en un solo organismo, una institución que hoy por hoy han dado cabida a técnicos en informática, en TIC, en tecnología de la información, a los efectos de hacer la investigación a través de delitos informáticos que nuclea. Entonces, exige que en el departamento haya una reiteración, como dice acá el código, ¿verdad? En el segundo bit, Ujú. ¿verdad? De Sí, esas denuncias para ser derivados a Montevideo, para que este organismo, a través de Condependencia y que es de soporte para la Fiscalía, investigue todos los pesos que llegan del exacto. exterior, ¿verdad? Como que un Era solo eso. acto no sería, Daniela. No A eso sería un solo acto. Claro, exacto, porque viste que dice insistentemente o algo así, claro, penal, como que no es ¿no? casual, no sería casual, sino sería más de una en general. Insistente, En forma insistente, insistente, dice, de forma sí, insistente cualquiera de las siguientes claro, conductas, ¿no? sí. Será castigado en medio de utilización de las siguientes conductas. Ujú. Porque lo que hay acá es como, ¿cómo les puedo decir? Es como un desequilibrio psicológico que tiene que le quieren imponer a la persona, ¿no? Es como un acoso, por eso yo uso la palabra acoso. Entonces se genera una situación, no es un acto aislado. No es un acto aislado. La violencia privada, miren la diferencia, el 288 común
puede ser un acto aislado. ¿Ustedes se acuerdan el otro día cuando yo les dije, qué pasa si yo voy caminando por la calle y me ponen las manos contra la pared? Ya te doy la palabra, Víctor, y me ponen las manos contra la pared y me están privando de la libertad. Es un acto aislado. Yo pienso que es violencia privada más que privación de libertad, ¿no? Porque lo hacen un rato y después me sueltan. ¿Me privaron de la libertad? Sí, me privaron de la libertad, pero más que nada, habiendo otro tipo penal más específico. Pero este, 288, genera o tiene una diferencia típica también. Es una situación. ¿Se acuerdan cuando yo di la clase de violencia doméstica y dije, más allá que estuvieran de acuerdo, no? Dije, bueno, pero tiene que estar como una situación instalada. Y muchos dijeron, no, bueno, esto parecería una situación. Y por lo que acaba de decir Daniela, reafirma que es una situación, es un estado. Ahora, si ustedes me preguntan, salvo que Daniela me lo diga, si hay un número para que se considere insistente, bueno, no lo sé, yo creo que no. Yo creo que lo que se tiene que dar es que esa persona de alguna manera haya recibido insistentemente, de alguna manera, un acoso. Nosotros hemos tenido denuncias de estas, ¿no? No sé, Daniela. Acá en el interior, acá en Praeventos, por ejemplo, con apoyo solamente a partir de la segunda, del mismo rubro, por ejemplo, si fue un correo, se conlleva que es el mismo número identificado, 2 veces ya se deriva a Montevideo para su investigación. Ahí está. Si no, Fiscalía lo deja como latente, esperando que haya una segunda denuncia. Igual es bastante rápido, ¿no? Sí, Actúan por lo bastante menos. rápido. Igual acá se dan muchísimo. En la semana están habiendo más de Por este tema. este tema. Hay muchísimo más, digo, de lo que está dando actualmente, Sí, yo creo ¿verdad? que sí, que es algo que se utiliza bastante, porque aparte se hace de forma anónima, Sí, ¿no? Muchas claro, sí, veces. sí, sí, de forma anónima, Entonces, más allá que está sí, sí, identificable el número o lo que fuera el IP, pero obviamente es anónimo de la exacto. parte. Bueno, Víctor hace un rato que se va a cansar con la mano levantada. A Profe, ver, buenas Víctor, tardes, ¿cómo le va? ¿cómo anda? Bien. No, porque usted me preguntó si en introducción al derecho penal vimos esto, pero sí lo vimos, porque en una de las... En la parte general. Yo lo vimos en introducción al derecho penal, la validez espacial de la ley Ah, sí, penal. el ámbito de validez de la norma lo ven en Claro, introducción, ¿cómo no? Siempre lo el doy delito a yo. Me encanta distancia, ese la tema. cooperación penal internacional y eso. Sí, 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 sí. sí. Dan los tres ámbitos de validez, el personal, el temporal y el espacial. Espacial, sí, sí. Temporal, espacial y personal. Sí, Se sí, dan sí. en mi introducción, correctísimo. Pero no siempre te acordás, Víctor. Aparte No, son no, temas que a veces claro. los Sí, estudiantes claro. no lo agarran de primera, Sí, porque sí, es sí, más sí. Sí, complejo. claro. Y no saben lo mucho que se está utilizando ahora y sobre todo con pronunciamientos de la Corte Ah, Interamericana, ¿no? Es bueno. bastante Incluso, importante. Bueno, perdón, ¿alguien más? incluso para agregar Sí, esto que decía el Daniela. compañero, para agregar algo más, el sistema de gestión de seguridad pública tiene ámbito Mercosur también. O sea, Exacto. obviamente que se hace una investigación de lo que es con los países Mercosur también, Ahí ¿verdad? está. Sí, Agregando sí, lo que decía el compañero también. muy bien. Laura, Bueno, ¿me sí, escuchás? Pablo. ¿Cómo andás? Buenas ¿Qué tardes. haces, Pablito? ¿Cómo andás? En un ratito me tengo que ir, pero dos cositas nomás que me parecían importantes, las que dijo Víctor. Sí, sí, Primero, en cuanto a lo que estabas diciendo vos, que obviamente una cosa es delito a distancia y otro es la posibilidad de juzgar delitos que se cometen en el extranjero, tanto por extranjeros como por uruguayos, ¿verdad? sí. Son muy distintas. Inclusive, dentro de las excepciones que plantea el artículo 10 del Código Penal, podríamos estar encontrando un delito de este tipo, como el acoso. Y una Sí, cosa que me parece importante también en el término ese justamente que vos estabas hablando de la referencia normativa de la insistencia, a mi juicio eh, es importante, como en todo, por supuesto, ver el caso en concreto, pero muchas veces la insistencia hay que medirla con una independencia del vínculo que se haya podido generar entre las partes, ¿no? Porque muchas veces, ustedes imagínense, hoy en día está o hace ya tiempo de moda el conocimiento de las personas por vías informáticos, ¿no? O telemático, por decirlo más ampliamente. Entonces, si dos personas entablan un vínculo, ¿verdad? Hay un consentimiento mutuo. Entonces, esa insistencia va a haber que medirla con independencia y con la respectiva distancia a ese vínculo que sintieron entre las personas, ¿no? Que como decías vos, me parece que obviamente va a ser un llenado que de alguna manera lo va a tener que integrar el juez, pero y eso. sí.
Por eso yo hablaba de acoso, Pablo, porque si vos ves las conductas, dice vigile, persiga o procure cercanía física, estableciendo o intentando establecer contacto. A ver, evidentemente lo que acá va a haber, y estoy de acuerdo contigo, es lo primero es el consentimiento de quien quiera ser vigilado, quiera tener contacto, es amplísimo, porque pasamos desde la vigilancia hasta pretender un contacto. O sea, el tipo penal en su redacción parece abarcar mucho. Y bueno, sí, todo va a ser un tema de probatorio después, ¿no? Porque capaz que yo tengo ganas de ir y después, no, me está acosando, no lo sé. Digo, es un tema de cada caso. Pero lo importante son los verbos, vigilar, perseguir o procure cercanía física. Interesantísimo, ¿no? Sí. Que no tiene que ver con el grooming, después lo vamos a ver, que ya viene por el lado sexual y los menores y todo lo demás, que lo crea la ley 19.580. Acá no dice cercanía física para qué. No tiene una motivación la cercanía física. No se habla de ninguna motivación. Estableciendo, intentando establecer contacto con una persona, ¿tá? Es muy amplio el tipo. Víctor, ¿tenés la mano levantada porque te olvidaste o porque querés decir algo? Pronto, la bajé. Me había Da, olvidado. da, Gracias. por las dudas. Yo siempre pregunto por las dudas. ¿En el chat tienen alguna pregunta? A ver. Gracias, Daniela, por tus aportes. Gracias, profe, así lo tenemos la noticia. Está, perfecto. Si pueden, me preguntan, aunque no prendan la cámara, porque no puedo leer los chats y hablar al mismo tiempo. No, me puedo comer alguna pregunta. Bueno, entonces, tiene que ver el 288, el 288 bis y el 288 ter, ¿tá? Que tampoco lo tienen en el código, lo tienen en esa ley que yo les dije, y lo tienen lo van a tener creo que no lo tienen ni siquiera, sí, lo tienen en la página 214, lo que tienen en el libro, que es un agravante especial del artículo 288, ¿tá? Serán circunstancias agravantes del delito de acoso telemático. Ahora, escuchen una cosa, el 288 ter es un agravante, pero solo del 288 bis. ¿Por qué? Porque no habla de la violencia privada, habla del acoso, porque quedó como mal intercalado, ¿vieron? Después sigue el código y habla de las circunstancias agravantes, pero de la violencia privada. Entonces en el medio tienen como un compendio ahí lo que pasa en los códigos, ¿no? Como que meten uno y otro y después no se sabe bien a qué se está refiriendo. 288 bis y 288 ter. Voy bien, no puedo acceder al libro del instituto. Profe, con Cairoli tomo un... No, lo que pasa es que te va a faltar, Néstor. Te va a faltar pila de temas ahí. Por ejemplo, toda esta parte te va a faltar. Esto no está prácticamente en ¿Qué ningún página del lado. libro? 214. 14. Sí, la 214, ¿está? Veo Pero esto en el Cairoli libro porque no. lo- Esto en Cairoli no va a estar, chiquilines. ¿Saben qué Ah, artículo hay? Uno que me pasó puedo poner cosas. Me pasó. Me pasó Marcelo, que es de Pecoy, ¿tá? Bueno, entonces, el 288 ter, ¿tá? Es un agravante del 288 bis. Ojo, Daniela, que tenés el micrófono abierto. Bueno, claramente sí. Daniela, Pulquet. No soy yo, es Luis. ¿Quién tiene abierto? No, vos sos Pereira. Había una Daniela Fulquet que me parecía. Bueno, no importa, ya no está más abierto. Bueno, será circunstancia agravante especial el delito de Profe, acoso telemático. disculpe. El Sí. 288 ter es Sí. un agravante del 288 bis. ¿Está Sí, bien querida. así? Sí. Te lo voy a leer ahora, ¿sabes? Será circunstancia agravante especial del delito de acoso telemático, o sea, el 288 bis, porque es el único que tiene ese nombre en Iuris, que se constituya en detrimento de un menor de edad, de adultos incapaces, de personas que previamente hayan tenido una relación afectiva o íntima, lo que ahí hablaba Pablo hoy, o de individuos vulnerables por enfermedad o por situaciones especiales que supongan una mayor fragilidad. Bueno, ya hablamos muchísimo de la vulnerabilidad. A ver, menor de edad, menor de 18 años. De adultos incapaces,
el tema que nos podemos plantear acá es si necesita una declaración de incapacidad o no. Yo entiendo que no necesita una declaración de incapacidad. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes vean el 350 bis, que habla, es un delito contra la propiedad, que habla de abuso de inferioridad psicológica de menores o incapaces, no se exige que la persona sea interdicto o sea declarado incapaz. O sea que acá nos podemos plantear que, bueno, la incapacidad puede ser eh, demostrada. Una persona que no sea declarado incapaz por un proceso judicial, pero que notoriamente ante una denuncia se demuestre su incapacidad. De personas que previamente hayan tenido una relación afectiva o íntima, es como que se adelanta el momento, ¿no? Como que se está previendo una situación que después puede terminar peor. Entonces, bueno, no quiso dejar y la sigue acosando o lo sigue acosando, puede ser cualquiera de los dos, ¿ah? O individuos vulnerables por enfermedad o por o por situaciones especiales que supongan una mayor fragilidad. Ustedes imaginan, ¿no? Realmente valorativo de la persona que esté a cuál es la situación de vulnerabilidad, pero estamos en un aspecto valorativo. Bien. Entonces, 288 bis, 288 ter, capaz que Pablo lo vuelve a ver el viernes. Lo importante acá es que tengan presente que se trata de dos tipos penales nuevos. Uno es tipo esta ley bien fresquita del año Víctor. Profe, con respecto a las penas. 23 de agosto, 4. Ley Bien. 20.327. Profe, con respecto a las penas de estos dos artículos. Sí, son iguales. Fíjate, la violencia privada, creo que 3 meses a 3 años, y el telemático ay, yo había leído que eran iguales, espera un poquitito. 288 bis, establecido en forma intermedia, desarrolla su vida. No, pregunto porque es raro, porque por lo general casi todos los artículos lo dicen, las dicen las penas. Que mediante la utilización 3 de meses medios a 3 años. Es la misma, entonces. pero El es la misma 288. pena. Pará un poquito que lo tengo en otro lado. Pará un poquito. Esto de no Estoy en tenerlo el en el info código y es no un dice gran nada. problema. Entonces se remite al anterior. Por eso le Esta figura pregunto. marcada en el capítulo de que mediante la utilización de medios telemáticos desarrolla en forma insistente cualquiera de las siguientes conductas será castigada a 3 años en la penitenciaría. 3 meses de prisión a 3 años. Y si vos ves la violencia, el 288, léelo, la misma pena. Amenaza para obligar a alguno a hacer algunas cosas a 3 años. 288 dice lo mismo. En el pena. Ah, Entonces, estamos con precepto y sanción, cambia todo. Ahora, claro, uno, yo estaba- viste el artículo, dice, esta otorgación de una omisión expresamente por el tiene un precepto y una sanción. Bueno, acá también tiene un precepto y una sanción, siendo normalmente, pero la pusieron ah, por ahora perfecto, gracias. esa piedra. Bueno, ahora, la circunstancia, el 288 bis, me va el 288, o sea, el que estaba antes. Entonces ustedes tienen que tener 288 circunstancias especiales abajo. Tendrían que leerlo así para entender. Y 289 está agravado. ¿De cuál? Del 288. Las amenazas disfrazadas personas o con anónimos o en forma simbólica o valiéndose de la fuerza intimidante derivada de asociaciones secretas, existentes o supuestas para obligar o cometer un delito, eso va al 288. ¿Ah? Eso va al 288. ¿Ah? Esperen un poquitito.
Disculpe. Víctor, tenés la mano levantada. No, no, siga, no la había dejado, perdón. Está. Entonces, ¿entendieron cómo es la nomenclatura del código? Es 288, agravantes especiales 289, 288 bis, 288 ter. ¿Hay alguna duda hasta acá, Valentina? ¿Qué pasó? Profe, yo quería saber en qué ley es que está el bis y el ter. Sí, la que te acabo de decir. Para que ya te la repito. La 20.000, para un poquitito. 397 Acá. es el ter, que 20.327 en el chat recién. del 23 de agosto del 24. Perfecto, ¿Alguien la puede escribir? Esa, ahí está. ¿Alguien la 20327? Ah, perfecto, ahí muchas la Agosto escribieron en el del chat. año pasado. Valentina, la escribieron en el chat. La escribieron mal, ¿eh? 2397 es. Voy. No mire el chat. Ahora sí. Esta ¿Está compañera Yo bien? estoy en el limpo y dice 327. 327. No, es la 20327. 20327, miren, está acá. Este es un artículo de PECO y es la 2327. 327 del 25 de septiembre del 2024. En el libro del instituto dice En el libro dice 2397. 2397. No, es la 20. Búsquenla en el limpo, me hacen el favor, pero es la Ahí se la 20327. copié yo. Profesora, dice recientemente sancionada la 20397 el 23 de agosto del 24. Se ve que le Estamos bien con el habrán 20327. 20327, ¿correcto? 97 dice. 97. Ahí, En el ahí yo se las libro. pegué. Yo se las pegué en el Yo link. estoy en el limpo y dice 2327 del El Luis, libro 23 de tiene, agosto está tiene un bien. error, el libro. del Tiene un error. 2024. Bueno, lo corrigen ustedes, porque cuando la tengan que buscar es la 20327. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Gracias por la aclaración. No, no es de Bien, agosto. es de septiembre. Es de Cuando el yo era 25 de chico, el septiembre. mes 8 era agosto. Bueno, a 23 de ver, agosto del escuchen una 24, cosa. dice aquí De agosto. Es artículo la 1. 20327. La buscan 20327. Profe, ¿Ah? yo le pegué el link ahí en el chat. Es Ahí esa. está. Gracias, Víctor. Gracias por la utilización de los medios telemáticos que yo no domino. Gracias. Ya se habrán dado cuenta. Bueno, Tenemos que miren, avisarle a Marcelo esto, profesora, porque es un error en el libro, ¿cómo, Carlos? que el error este está en el libro. Digo, tenemos que avisarle a Marcelo ¿Cómo para que lo no? corrija. Le avisamos a Marcelo. Pero lo corregimos en clase, porque yo no, Sí, no, sí, sí, no, no claro. soy la. ¿Está bien? Sí, sí. Está muy bien. Bueno, a ver, los agravantes en realidad no tienen demasiada ciencia, ¿verdad? Porque qué es lo que cada uno de estos agravantes determina? Y como una mayor capacidad de infundir temor, ¿no? O de infundir que el sujeto sea compelido a realizar aquello que no quiere hacer o que se ve obligado a hacer o que no hace. Es eso. Nada más que eso, ¿está? Entonces, por varias personas, y bueno, sí, siempre es más complicado que lo hagan varias personas a que lo haga uno solo. A ver, Facundo, ¿querés decir algo de los medios de esto? No, profe, que hay como un castigo también al anonimato, ¿no? No Sí, sé claro, porque vos decís cuando como utilizan. me llamó la atención el tema de la persona disfrazada, ¿no? Armada, los escritos Vos sabés anónimos. que, vos sabés que a mí se me viene la imagen, ¿sabés de qué? Facundo, de Anonymous. ¿Viste? Cuando hacen, ¿viste? Que hacen como cosas de eso, o por ejemplo cuando usan las caretas, ¿no? Hay una época que estaba de moda la casa de papel.
y me parece tipo de suma relevancia que se juzgue el tema del anonimato porque en esa serie algo que yo me daba como muchos nervios cada vez que lo veía, lo hacían subir a la azotea a todos disfrazados igual, entonces no se podía distinguir quiénes eran los que estaban cometiendo el delito y quiénes eran los otros. Entonces, claro, la policía no podía tomar acción porque si le disparaban a uno que era inocente, por así decirlo, ahí se armaba. Entonces eso me daba cosa porque digo, qué inteligencia, ¿no? De ir y Sí, está disfrazarlos a buena. los otros. Re injusto. Una serie muy linda, muy buena. Facundo. Sí, Asociaciones secretas que lleven a cabo este tipo de acciones violentas. O sea, hay una sí. referencia a esa agrupación que habíamos hablado de la Asociación para Delinquir. O sea, ese estado de querer integrar una sociedad, ¿no? Sí, Hay un pero castigo ahí. ojo porque, ¿sabés por qué, Facundo? Porque acá se está refiriendo a como diciendo, yo pertenezco, por ejemplo, a determinado grupo, ¿no? Porque dice, o valiéndose de la fuerza intimidante derivada de asociaciones secretas, no es la asociación para delinquir. La asociación para delinquir es otra cosa. Primero que nada, hay otro bien jurídico tutelado que es la paz pública, que es el artículo, por eso lo vas a ver dentro del elenco de la paz pública. Acá lo que yo digo, por ejemplo, imagínate que yo digo, yo pertenezco a la Cosa Nostra, ¿está? O sea, Yo es el pertenezco crecimiento. a la mafia chichiliana, no sé, de Palermo, no sé, no quiero, si alguien pertenece no se sienta agraviado. Y entonces mediante eso yo te mando escritos o te mando lo que sea y digo, mirá que a vos te va, entonces por eso dice asociaciones secretas, que no son tan secretas, o otra que vos te imagines. Ahora, la asociación para delinquir es otra cosa. La asociación para delinquir, que todavía no la vimos, no tiene nada que ver con esto, es un adelantamiento, sería lo que es la conspiración, y es un delito que lo que atenta es la paz pública. Que yo lo que digo es, bueno, no importa si el delito base se comete o no, sino que por el simple hecho de la asociación ya estoy poniendo a la sociedad en alerta. Generalmente al que pongo en alerta es a la sociedad. No pierdas de vista, Facundo, que el delito de violencia privada es contra una persona en particular, y los delitos contra la paz pública son contra todo el conglomerado social. ¿Me Claro, pero explico? sí, sí, clarísimo. Pero ¿qué se busca entonces? Que Infundir disminuir. más temor, Ahí va, eso. a ver, acá lo que se está planteando son determinadas hipótesis que Ujú. tienen una fuerza mayor para que ese sujeto se sienta violentado física o psicológicamente para realizar una conducta para la cual no tiene su consentimiento. O sea, Entonces, no es lo mismo. va por la misma línea que la persona disfrazada, que los Exacto, escritos es lo mismo. anónimos y que las organizaciones Exacto, secretas. es lo O sea, mismo. busca como el shock Yo a la pertenezco a víctima un esa. grupo neonazi, te digo. Mirá, yo pertenezco a un grupo neonazi, un ejemplo, estoy pensando, no sé, no quiero insultar si hay un nazi tampoco, el grupo que se les ocurra, ¿está? Pero es más intimidante y ahí tenés la violencia y ahí, por ejemplo, no te toqué un pelo, pero es una violencia psicológica, porque yo decía, pa, si yo no Claro, hago lo que me pide, yo qué porque, sé. porque tiene connotaciones de cosas que Y vienen bueno, si juntas te con esa dice violencia, ¿no? Tienen que elementos. pertenece al club de bochas o que pertenece a un conglomerado de hermanitas que ayudan en África, no creo que te intimide. No, por eso digo, porque viene con elementos y signos que connotan algo más. Traté de ser ejemplarizante, pero imagínense cualquier cosa. Imagínense aquellos lugares, aquellas asociaciones que a uno le infunden temor. Si yo te Puede digo, ser, por mira, ejemplo, a ver, el mail que le mandaron al decano, que no, era una, una eh, bomba que sí, pertenecían a un grupo. que era un Sí. grupo y mandó unas fotos con armas y... Puede ser, ¿cómo no? No sabemos qué grupo es, pero si ya es un grupo que está armado, que somos puede ser de cualquier forma. Decían, sí, profe, qué grupo era. Y Era el bueno, 764 como pusieron ahí en el chat. sí, pero yo no sé qué grupo es ese, disculpen. No sé a qué se dedican. Ahora, si yo les digo que le manden un mensaje diciendo que pertenecemos a Al Qaeda, que volaron, o por lo menos dice que volaron la torre, me parece que ahí yo me voy a sentir un poquito intimidada. Me da un poquito de miedo. ¿Me explico? Es eso, a eso se va. Asociaciones secretas o no, pero que uno tenga miedo.
Cuando dice secreta no es que no se conozca quiénes son, sino que son como que están en la clandestinidad o que no son, son determinados grupos que a uno le infunden temor. Porque Claro, que esto tiene que ser visto en relación al 288. El que mediante violencias o amenazas, el nivel de violencia o amenaza se intensifica, es más fuerte, ¿no? Es más fuerte. Tiene levantada la mano Víctor y Daniela la tenía. No sé quién está Profe, primero. pero no tiene por qué, si es secreta o no es secreta, no tiene por qué ser, más bien sería una organización ilegal, no secreta. Organización Lo secreta que pueden pasa es que haber, acá ¿no? dice secretas, no, opciones secretas, sí, pero fuerza intimidante creo que puede tener una que no sea secreta. claro, No podemos cambiar pero yo, a ver, yo no puedo ir a decir, a ver, yo lo que quiero decirle es, no, no, mire, me lo está amenazando la mafia de tal lado, que, no, pero no es secreta. Entonces, como no es secreta, no, no, hay una fuerza intimidante mayor, Sí, sí, ¿no? está bien, claro, está bien. claro. Claro, porque dice ahí que incluso el instituto acá dice que también que lo que se invoca, ya sea el colectivo que se invoque o el grupo, tiene que generar eso, como Sí, obvio. el poder para que se concrete el daño, ¿no? Como que ilustre, Exacto. obviamente, eso. Pero porque no es necesario que el daño se concrete. Lo que Claro. es que el medio típico le infunda temor al sujeto para que el sujeto haga, deje de hacer, o tolere. Porque vieron que el 288 habla de tolerar, ¿no? Eso lo tomaron en cuenta, ¿no? Tolerar, dice el 288. Dice, el que usare violencias o amenazas para obligar a alguno a hacer tolerar. Nunca se toma en cuenta tolerar. Yo he tenido casos que la persona no le hace nada, no le hace hacer nada, ni lo obliga a hacer nada, o a no hacer nada, pero tiene que tolerar. Miren la diferencia, hay otro verbo que es tolerar. ¿Saben lo que toleraba? Miren, eran dos personas que todo el tiempo no les estoy mintiendo, un año tuvieron que tolerar una mujer que les mandaba, a los dos, les mandaba correos, les mandaba correos electrónicos, les mandaba cartas, les caía el trabajo, todas diciendo que miren el grado de locura de esta mujer, que tenía una conexión telepática con ellos. Habían sido compañeros de escuela. ¿Ah? Bueno, después terminó en el Vilar de Bo la mujer. Entonces, claro, yo hacía la denuncia por violencia privada y no me daban corte. Porque decía, bueno, pero no les hizo nada. Le digo, no, pero hace un año que están tolerando que esta mujer no los deje vivir. Le caía a uno, trabajaban en dos lugares públicos los dos, uno de arquitecto, el otro de ingeniero, y le caía en la mujer, y bueno, estaba loca. Cuando le hacen una pericia, un año estuvimos, la mujer da que tiene una locura ahora, porque decía que se había comunicado telepáticamente con ellos y en realidad la mujer no los agredía, ¿no? Era una mujer, pero no los dejaba vivir, no los dejaba vivir. Les dejaba mensajes larguísimos en los contestadores de los teléfonos fijos. Entonces, era tolerar. Les digo porque es muy interesante este tipo penal, cuando ustedes no saben por qué qué es lo que está pasando con determinadas cosas, este es como un delito que se puede aplicar, pero sí personal. Es para una persona en particular, no es general. Es contra la libertad individual, no colectiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces sigo. Hay un artículo muy interesante que yo lo vi aplicar una vez, me tocó una defensa de estas. Está bueno cuando uno trabaja todo el tiempo en lo mismo porque te vas recorriendo todo el código, ¿no? Que es el artículo 291. El 291 no lo van a ver mucho aplicable, ¿está? Que se llama incapacidad compulsiva. ¿Ah? Acá tienen que tomar en cuenta este artículo y el artículo 22 de la 18.026. Y ahora les voy a explicar por qué. Primero vamos a este artículo. Dice, el que por cualquier medio, sin motivo legítimo, y ahora van a ver por qué, colocar a otro sin su consentimiento en un estado letárgico o de hipnosis, o que importara la supresión de la inteligencia o la voluntad, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. ¿Ah? Primero que nada, la hipótesis es clara, es el que droga a otro, por ejemplo. Lo droga, le da por ejemplo, un suero de la verdad, pero
le genera que esa persona deje de tener conciencia, o sea, que tenga su capacidad de autodeterminación o de consentimiento negada, nublada, ¿verdad? Y no tiene motivos, no dice por qué. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes van al artículo 22, ¿tá? De la ley 18.026, que es la ley, y yo les hablé la otra vez, ¿se acuerdan que hablé el otro día del año 2006? El artículo 22 habla del delito de tortura. ¿Ah? Y si ustedes ven, una de las formas de comisión de la tortura dice en el punto artículo 22, actos aislados, ¿tá? En el punto C, cuando habla de qué se entenderá por tortura, dice todo acto tendiente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental, aunque no cause dolor ni angustia física o cualquier autoacto de los previstos en el artículo 291, ¿vieron? Hace referencia a 291 del Código Penal, realizado con fines, y acá está la diferencia, entre otras, con fines indagatorios de castigar o intimidación. El 291, yo les voy a poner un ejemplo ahora del 291 para que ustedes vean que es diferente a este artículo 22. Porque yo aparte les leí solo el punto C, tienen que leer la parte primaria del artículo 22 del delito de tortura. ¿Tá? La regla es aplicar la incapacidad compulsiva. Les voy a explicar un caso. A mí siempre me gusta hablar de casos. Marcelo no lo hace tanto, dice, pero a mí sí. A mí me encanta porque cuando yo era estudiante me encantaba que Dardo Presa dijera casos y llevaba expedientes. Y bueno, estuve muchos años con él y a mí me encanta. Miren, un caso les voy a contar. Caso real. 2 prostitutas salían con hombres y después los drogaban, después de hacer lo que tenían que hacer, no se contentaban con cobrar sus servicios, sino que los drogaban y les robaban toda la billetera y todos los anillos, el reloj y todo lo demás. ¿Ah? Cuando hoy el ministro el juez era, me acuerdo que era el doctor Charles, hoy es el ministro del Tribunal de Apelaciones, le tipifica cuando son habidas, porque, o sea, era como que ya lo habían hecho con muchos hombres distintos y los hombres terminaban denunciando, les tipifica este delito, incapacidad compulsiva, ¿verdad? En concurso fuera de la reiteración, porque se valían de este delito, con un delito de hurto. Ellas se valían de este delito de colocar a los hombres en esa situación para después hacerse del dinero. Si ustedes ven ese ejemplo que yo les puse, no tiene nada que ver con el delito de tortura. Porque el delito de tortura lo que hace es que, por ejemplo, le dan el suero de la verdad o le dan para poder sacar la información, ¿verdad? O para hacer determinadas cosas. La finalidad de este delito no persigue finalidad. Yo lo hago y no dice por qué. Lo que sí quiero es una supresión. Así como lo hicieron para hurtar, capaz que lo hacen con un fin sexual, ¿verdad? Y ahí tendríamos otra figura, pero capaz que también puede ser en concurso fuera de la reiteración. ¿Y por qué concurso fuera de la reiteración? Porque es teleológica, es de medio a fin. Yo cometo un delito prima facie, que es la supresión de la conciencia, que es un delito contra la libertad, que es para después realizar otro delito. Es, por ejemplo, un delito contra la propiedad, que es el hurto. Si yo no estuviera imponiendo este delito, ¿verdad? Y dijera, no, miren, es parte de la realización del hurto. No necesariamente yo tengo que suprimir la conciencia de un ser humano para realizar el hurto, ¿verdad? Porque acá no dice por qué lo hago. Dice el que por cualquier medio, sin motivo legítimo. ¿Y por qué ese motivo legítimo? Bueno, porque ahí sacamos los actos médicos del médico. Sacamos determinados cuidados paliativos. O sea, hay un motivo legítimo, hay un motivo, pero esto es cuando es ilegítimo, es con una finalidad espuria. ¿Entendieron? El artículo no siempre se entiende, pero creo que con el ejemplo lo ven claro. ¿Tá? Colocar a otros sin su consentimiento. Acá volvemos. Capaz que yo me quiero drogar hasta quedar inconsciente, pero ahí yo tengo mi consentimiento, tienen mi consentimiento.
Consentimiento es válido, siempre y cuando se trate de un adulto, obviamente. Y hipnosis. ¿Cuántas veces utilizan la hipnosis ahora? Hay un sistema para los que están sufriendo los que han sufrido situaciones traumáticas, que se llama MDR, creo que es, o que es mediante movimiento, y así le van haciendo, y le van haciendo MDR, lo dije bien. MDR, increíblemente que lo haya dicho bien. Es una técnica muy utilizada para aquellas personas que están sujetas a determinadas situaciones traumáticas, y con eso se trata de paliar mediante esa técnica que es de movimientos oculares y de seguimiento. ¿Es una especie de hipnosis? Puede ser. ¿Cuántas veces se ha utilizado la hipnosis? Bueno, sí, se ha utilizado. Ahora, yo puedo dar mi consentimiento para paliar determinados traumas o para determinadas técnicas psicológicas, y eso es legítimo. El tema es cuando a mí se me hipnotiza y no es legítimo, ¿verdad? Lo que sí es importante acá es la supresión de la inteligencia o la voluntad, y no es acumulativo. ¿Vieron que no es hipnosis? Sí, no es hipnosis, estoy de acuerdo, es una técnica psicológica. De hecho, yo estuve entrevistándome con la principal, es una técnica psicológica que muchos psiquiatras, exactamente, sí, exactamente, estoy de acuerdo con lo que estoy leyendo en el chat. No es una hipnosis. Hipnosis es otra cosa, EMDR es una técnica psicológica que hoy por hoy es bastante aceptada. Pero dice de la inteligencia o la voluntad. ¿Por qué? Porque a veces puedo actuar haciendo algo, yo tengo voluntad, pero estoy descerebrado. Entonces, realmente no tengo inteligencia. ¿Ah? No es acumulativo, es disyuntivo. Puede ser uno o el otro, o pueden ser los dos. Bien, me gustaba dar ese artículo, pero generalmente no lo dan. Después el 293, que es el concepto de armas, todo el tiempo vi que lo vienen dando con Marcelo, y Marcelo siempre habla de armas propias o impropias, y acá la tienen la definición en el 293. ¿Ah? No sé en qué hora estamos. ¿Qué hora estamos? 7:20. 7:19. Muy bien, gracias a los que me dijeron la hora. Hay otro artículo muy interesante, que es el 294, ¿tá? Y yo voy a dar solo hasta el 294 y después voy a hacer una introducción a la parte de los delitos sexuales, ¿tá? Que es la violación de domicilio. Este también lo van a ver mucho. Y lo van a ver también en el agravante del delito de hurto. ¿Ah? Entonces, cuando se trata del delito de hurto con violación domiciliaria, lo que hablábamos hoy, lo van a ver después, no van a aplicar el 341 y este, porque si no, ¿qué estaría pasando? Ahí se aplican el 341 y este. ¿Qué habría ahí? ¿Qué pasaría? Juzgás por un delito. Exacto, bien, Flor, bien. Y ahí tenemos un non dos veces, o sea, volvemos a la hipótesis cuando demos el 341, el delito complejo. Ahora vamos a ver, la violación de domicilio es sencillita, ¿ah? Sencillita. O sea, cuando uno comete solo la violación de domicilio, en 3. ¿Qué dice el 294? Bueno, dice, el que se introdujera en morada ajena o en sus dependencias contra la voluntad expresa o tácita del dueño o del que hiciera sus veces o penetrara en ella clandestinamente o con engaño, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. ¿Tá? Acá la primera forma que se da, después voy a leer la segunda, es el que se introdujere, introducirse. ¿Tá? Que no es la única forma, porque la segunda dice mantenerse. O sea, yo puedo dejar entrar una persona, ahora vamos a ver, pero después no se quiere ir. ¿Ah? Porque la segunda parte dice, la misma pena se aplicará al que se mantuviera en morada ajena contra voluntad expresa del dueño o que de quien hiciera sus veces o clandestinamente con engaño. ¿Qué quiere decir? El dueño de la casa, apartamento, una casa alquilada, con un inquilino y todo, ¿puede meterse para adentro con una llave propia? No. ¿Entienden la hipótesis? No. ¿Por qué? ¿Cómo es Porque el dueño de una casa que alquila? Claro, yo soy inquilina de acá. Pago la renta, aunque no la pague, aunque sea una intrusa. ¿Se puede meter el dueño para adentro?
No, no puede. No. De ninguna manera. No puede. Correcto. ¿Por qué? Porque el concepto de propiedad, ustedes lo van a ver Relación de después, domicilio sería, ¿no? es bastante más amplio. ¿Tá? Delitos contra la habilidad del domicilio, violación de domicilio. Pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? El concepto de domicilio es el que ustedes tienen que tener claro. ¿Tá? El concepto de domicilio. El domicilio no tiene por qué ser el domicilio tradicional, el que todos... Puede ser el lugar donde la persona habita, aunque de repente le falte techo, pero es el lugar donde la persona habita. El sagrado inviolable, ¿no, profe? Exacto, artículo de la Artículo Constitución. 11 de la Constitución. Exacto. Sí, Víctor. Bueno, Víctor, levantaste la pero mano. sí, usted alquila y deja entrar el dueño y el dueño después no se va, ahí vendría a ser el inciso número 2. Exactamente. Lo que pasa es que puse el ejemplo del Sí, sí, sí. dueño, ¿no? Porque es el dueño. Bueno, no, pero No, en no, este claro, momento quien detenta la posesión soy yo. claro, Y claro, entonces claro, sí. a mí me estás violentando mi libertad. Sí, Andrea, tenés la mano levantada. No, eso. ¿Cómo andás, Andrea? Bien, bien, profe. ¿Tú? Me Bien. alegro. No, eso de que con respecto a lo que tú decías de si se considera domicilio, en realidad teníamos que tener dos elementos, el corpus y el animus. Después el Ahí resto está. es Explícalo. además. Explícalo. No, que uno tenía que tener la idea de que para que sea domicilio uno tiene que estar en un lugar y quiere estar en ese lugar, digo, porque se puede darle la situación esto cuando hablamos de que, bueno, yo estoy privada de libertad, digo, pero en ese momento yo no tengo las ganas de estar en la cárcel, digo, para que se entienda. Sí. Entonces ahí no se considera domicilio, sino el domicilio donde la Y persona puede ser, esté habitada por puede ser última. una tapera, pero es tu casa. Exacto, pero yo quiero vivir, yo tengo el Exacto. ánimo de permanecer en el... Uno se preguntaba, bueno, ¿qué pasa si la persona vive en una carpa? Bueno, pero es su esfera de intimidad, es la carpa, ¿no? Es donde está viviendo. Entonces, ese es el tema. Y vieron que dice clandestinamente o con engaños, ¿no? O del que hiciera sus veces o penetrar en ella clandestinamente o con engaño. Bueno, en realidad, primero que nada, introducirse ya da aspecto como de invasión, ¿no? Introduzco, como que ya el verbo es el que se introdujere en morada ajena o sus dependencias contra la voluntad expresa, introducir. Ahí ya como el verbo me está marcando algo, ¿verdad? Pero también dice las formas, ¿no? Obviamente descartamos que sea violenta, o sea que violentamente va de suyo que sí, pero también puede ser mediante engaños, ¿no? Que es una forma, o clandestinamente, que no es lo mismo que engaño. Clandestinamente es en forma que la persona no se dé cuenta. En engaño es utilizando el ánimo de la persona, pero clandestinamente es que yo me metí por una puerta que no me vieron, por ejemplo. ¿Tá? Eso está claro. Bueno, este artículo tiene circunstancias agravantes que tienen que ver un poco también con la Constitución que decía hoy Facundo, porque dice 1 hora antes, 1 hora después de la salida opuesta al sol. Fíjense que cuando uno se permiten los allanamientos, no puede ser que tanto estamos con los allanamientos nocturnos, ¿no? Los allanamientos nocturnos, se toma este concepto, 1 hora antes, 1 hora después de la salida opuesta al sol. ¿Qué es nocturno? Bueno, va a depender de la época del año también, porque acá lo dice. ¿Tá? Con violencia a la persona del morador y sus familiares. Yo creo que acá esto tendría que ser, incluso podría derivar en otra forma, en un concurso de otra figura delictiva. Porque acá ya podría haber no solo un delito contra la libertad, sino también que podría haber un delito de lesiones o otra especie de delito, con armas ostensibles o por varias personas reunidas, por funcionarios públicos y las condiciones o formalidades prescritas por las leyes. Y acá hablamos justamente del allanamiento. ¿Qué pasa si van y se meten adentro de una casa sin orden judicial? ¿No? Miren, hablando justo del allanamiento, Andrea. Sí, acá, yo soy de Maldonado. Sí. Y pasó un caso súper conocido en San Carlos, era un narco, Sí. todo el mundo lo ubicaba, y lo retiraron de su morada, y bueno, su abogado presentó justamente una queja porque presentó a su vez no sé, la certificación del Instituto de Meteorología o el que fuere, que decía que el sol no había salido al momento en que estaba en el acta que habían ingresado a la casa. Digo, y más allá de que después lo procesaron un montón de cosas, en ese momento quedó en libertad automáticamente porque no se había pasado, o sea, habían ingresado 2 minutos antes de la hora oficial de salida del sol del país.
Bueno, lo que pasa es que está en la Constitución también, ¿no? El tema de la que la morada es un sagrado inviolable. Tendrían que haber esperado que eso saliera y van. Pero bueno, capaz que se les iba, yo qué sé. No sé bien cómo fue ese caso. Igual sé. ellos lo saben, y es difícil que pasen esas cosas porque tiene mucha experiencia la policía, ¿no? A ver, Pilar levantó la mano. Sí, yo quería decir una cosa, Sí. que en realidad hace un tiempo no hubo un plebiscito por ese tema de los allanamientos nocturnos. Sí, pero no salió. Claro, sí, pero justamente era por eso, ¿no? Para ¿Sí? poder entrar a los... Porque en Igual en realidad, por ejemplo, determinadas situaciones se puede ingresar cuando está en peligro. Hay situaciones que, por ejemplo, si está en peligro, ya se te permiten, en Sí, casos de o, género, profe, podés entrar de noche, o no vas a delitos claro, cursos, que se delitos muera cursos. uno para entrar, ¿no? Digo, es como que, sí, no. pero Yo decía en por el caso regla, cuando de, estamos, por ejemplo, sí, yo decía en el Pilar, caso, por ejemplo, de las bocas de droga, las famosas bocas de droga, yo qué sé, yo votaba positivo para esa reforma, sí, porque pero en viste que realidad eso es funcionan de un tema de noche. cada uno. Sí, claro, Viste que no, eso es un digo, tema. porque es de noche que funcionan, entonces quizás de día si va la policía no encuentra nada. Sí, es muy Y quizás probable, de pero noche, igual hay otros métodos que se pueden hacer, de hecho, ¿no? Más allá de la posición de cada uno, que es muy respetable, es muy respetable. Víctor, tenías antes que Facundo la mano levantada. Profe, no, justo que comentó de lo que hicieron o tal, lo que harían los policías en esos casos, sería el delito que comenzó en la clase, el de pesquisa, ¿no? Que sin una Bueno, orden eso es más judicial. que nada la pesquisa es más que nada una vigilancia, una persecución sin orden judicial, hacer investigaciones secretas, están prohibidas por la Constitución, porque quien tiene la acción pública es la acción de perseguir, investigar, hoy es el Ministerio Público y antes era el juez, antes de la reforma del CPP. Entonces vos si querés investigar algo, más allá, a ver, son cosas diferentes. Una cosa, aparte tiene que ser funcionario público. Una cosa es que la defensa pueda tener su carpeta, porque a veces se confunde todo. El defensor hoy puede tener su carpeta. Lo que no puede tener es hacer pesquisas secretas, o sea, investigar como lo haría un fiscal utilizando la policía y utilizando el aparato estatal. ¿Tá? Pero un defensor, yo, por ejemplo, puedo tener mis peritos, puedo hacer mis propias investigaciones y tenerlas dentro de la carpeta fiscal, dentro de la legalidad, pero no puedo entrar a determinados lugares ni hacer, por ejemplo, la defensa no puede incautar celulares, no puede pedirle al juez que incaute celulares, lo tiene que hacer el Ministerio Público. Un ejemplo les doy. Y la pesquisa es eso, la pesquisa es cuando se hacen investigaciones secretas sin orden judicial, o sin, a veces solo basta con la orden del fiscal, algunas cosas le tiene que pedir al juez. Pero muchas cosas las puede hacer per se el fiscal, eso está en el CPP. Antes les hacía directamente el juez. Ahora el Ministerio Público le tiene que pedir al juez. No puede, por ejemplo, incautar un teléfono sin orden judicial, porque ahí se determina el alcance de la incautación del teléfono. ¿Y para qué se incauta un teléfono? No puede, si hace un reconocimiento, lo puede hacer con o sin el juez. Pero si lo hace ya con el juez, ya pasa a ser una prueba que después no va a ser repetible y pasa a ser prueba de juicio. Bueno, eso un poco se va el tema. Pero en definitiva es más que es eso lo que sería una pesquisa. Cuando lo haces como funcionario público sin alguien que tenga legitimación para mandártelo a hacer. ¿Ah? Alguien más tenía la mano levantada. Yo no sé si alguien Sí, más yo, me profe, pero creo que pasó, era un comentario nomás que con respecto a lo que decía la compañera, que hay situaciones en donde sí, esto que venía diciendo usted, hay situaciones en donde se puede realizar, por ejemplo, delito Claro, culposo, se puede realizar. obvio. Y hay un punto especial que es o sea, el nombre que tiene el delito, la violación de domicilio, porque en realidad los allanamientos a comercio y a otros establecimientos se pueden realizar perfectamente. Lo que está haciendo el legislador es proteger, justamente tener cierta El hogar. coherencia con el artículo 11 de la Constitución, Exacto. Es que es la proteger el base. hogar, tanto para Exacto. el que entra y el que se mantiene fuera del consentimiento del dueño. Nada, Exacto. eso no. ¿Sí? Es así, está en consonancia con el artículo de la Constitución. Por eso te habla de la puesta del sol y todo lo demás. ¿Ah? En realidad vendría a ser casi pluriofensivo, porque en el sentido de que está la paz doméstica, ¿no? La paz doméstica individual, o sea, es un delito pluriofensivo. Bueno, después vienen los delitos Profe, contra. una Sí, cosita más. Hay un elemento sí. histórico de por qué A esto fue ver, así. Era porque se entendía que las personas cuando llegaban a los hogares se desarmaban. Entonces hay una mayor
vulnerabilidad de la persona. Cuando llegaba a su hogar se desarmaba. Entonces, se trata de proteger eso, Está esa bien. intimidad de la que estamos hablando. Y será viejo el código, ¿no? Imagínate. Es que el 11 es del nacimiento de la primera Constitución. Por Y él eso, estaba creado para los matreros, en campaña. 1830. Claro. 1830. Y bueno, si nos tendremos que ayornar, por lo menos tenemos la ley de cibercrimen, ¿no? No, yo creo que hay una cosa muy interesante de la discusión del plebiscito sin entrar en las partes, pero Sí, es algo que decían personas que estaban vinculadas a esto, que sabían mucho, que estaban estudiando mucho, que es hay que definir nuevamente cuál es el concepto del hogar. ¿No? Si hay exacto, ciertos establecimientos donde se realizan actividades delictivas, si siguen siendo hogar o no. Esa es la exacto. discusión. Más Lo que que, pasa es que generalmente las bocas las llenan de niños, ¿viste? O de, claro, entonces pero digo, más ponen que una sacarle embarazada, eso pero más que sí. sacarle la protección constitucional al hogar, discutir qué casos son hogar y qué casos pasan a ser comercio de Pero actividades aparte ilícitas. vos viste que acá dice, o sus dependencias, ¿no? También el concepto de dependencias, que bueno, lo vieron un poco la parte general en el artículo 26, cuando daban la legítima defensa. ¿Se acuerdan? Cuando dábamos la legítima defensa, ahí hablamos de dependencia. Cómo se fue también ampliando el tema de las dependencias. ¿Por qué es dependencia? El garage, el lugar común, el palier, ¿no? ¿Qué es la dependencia? Hay veces que no tenemos claros los conceptos. Una casa muy grande, una estancia, ¿no? Ahí un poco capaz que lo podemos delimitar por ese artículo 26, pero bueno, tampoco está tan delimitado. Luis, creo que tenías la mano levantada o desististe, no sé. Luis, no. Desistí porque no Daniel. era Ah, importante. Luis. Es decir, el Bueno, allanamiento nocturno históricamente era porque de noche, para sí. iluminarse, llevaban antorchas y generalmente los techos se quemaban los techos. Mirá, Por eso esa... no llegué a tanto, Luis, yo. Bueno, No no, sabía eso eso. es histórico, yo tampoco llegué a eso. Pero no existían las Tengo mis linternas. años, pero no llegué. Ya estaba la luz cuando nací. Así que no. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Daniela. Sí, un poquito, ampliando un poquito lo que decía Ruete, hace poquito acá hubo un procedimiento Sí. y hoy por hoy los narcos lo que están haciendo tipo delivery, ¿verdad? En los vehículos están trasladando y tienen las balanzas de precisión y un poquito están saliendo de las bocas para no ser identificados y salen así en forma móvil, como diría, ¿no? Vos Y estás en bueno, la policía, Daniela. estoy en la Dinama, sí, sí, En estoy la en Dinama, me la dijiste. Dinama, sí, sí, soy funcionaria policial igualmente, Es verdad siempre que yo te dije, si sí, trabajás lindo, ¿eh? sí, trabajamos, estamos muy Estás movidos, sí, movidito, estamos movidos, demasiado imponente. demasiado. Y Sí, bueno, y con poco personal, como todo. sí. Pero no, incluso entonces había un chico, obviamente, que se estaban haciéndole el procedimiento, y él decía, claro, que él quería que viniera, le pediría al policía la orden del juez, decía, quiero la orden del juez porque esta es mi casa, yo vivo acá, pueden ver que está mi valija ahí con mi ropa y todo. Entonces, él decía, estaba en tipo una combi, tenía todo ahí, ¿verdad? Todo lo que era. Estaba bien entrenado. Estaba bien, entonces él pedía ahí la presencia, sí. Bueno, escuchen una cosa. Yo ahora voy a empezar, porque si no, no va a dar el tiempo, y ustedes me avisan 10 minutos antes, ya te doy la palabra, Melania, me avisan 10 minutos antes que termine la clase, porque capaz que algunos tienen otra clase. ¿En qué hora estamos? Son las 7:36. 36, profe. Me avisan 10 minutos antes porque algunos seguramente tengan otra clase. Pero antes de Mirá, empezar, parte Laura, de... Sí, una cosita que quería decir que no la escuché, capaz que fui yo por a un ver, tema. dale, Pablo. En el inciso segundo del artículo 294, cuando hablamos de la violación de domicilio, no sé si lo dijiste, parece bastante difícil que pueda configurarse el delito a grado de tentativa, por lo menos de la forma como está redactado, ¿verdad? Porque dice el que se mantuviera en morada ajena. Es decir, el sujeto ya estaba dentro de la casa, entonces mantenerse es estar. Entonces, si estar ya recibió la orden de haberse ido o por medio de un engaño o una forma clandestina, el pernoctar, no, el quedarse en la casa, el permanecer, haría imposible la posibilidad del delito en grado de conato, ¿no? Solo eso, para aportar eso. Perfecto, está bárbaro, está bárbaro. En realidad, la tentativa ni la tomo, ni suelo decirlo mucho, porque
esa diferencia, delito de daño y de peligro que admite que no tiene, hay que estar a la casuística. Yo entiendo que todos los delitos pueden admitir tentativa, salvo aquellos los que son de peligro abstracto, que obviamente no, porque se adelanta tanto el momento consumativo que es imposible, pero en este caso la lógica que está diciendo Pablo lleva obviamente a entender de que no sería difícil que admitiera tentativa. La tentativa se debe admitir siempre y cuando el intercrimen se pueda separar. Históricamente se nos decía, por ejemplo, que el delito de estafa no admite tentativa, y hoy está totalmente superado que sí que admite tentativa. En el caso este, por lógica, lo que Pablo dice, bueno, yo lo dejé entrar, ya está acá adentro, se quedó, le digo andate, se sigue quedando, ya está consumado. El momento consumativo ya está. Está bien, bárbaro, Pablo, buenísima la aclaración. Participo de tu idea, ¿eh? Yo participo que no se puede de primera decir no admiten o no admiten, porque aparte la casuística supera Exacto. claramente. Lo que pasa que acá es o está, se mantiene O o no no se está. mantiene. Entonces, claro, no hay mucha opción. Entonces me parece que aventurarse a decir que no hay tentativa, pero en principio yo me animaría a decir que sí, comparto con eso que te decía, ¿viste? Ahí va. Está bien, yo también. Daniela, ¿tenés la mano levantada por algo? Ok. Bueno, a ver. Ustedes me avisan 10 minutos antes que termine la clase, así los dejo ir. Nosotros, la clase que viene, que es el miércoles, vamos a dar en profundidad el tema de los delitos sexuales. ¿Ah? Es un tema que siempre trae mucha como controversia. Me ven ahí, ¿no? Porque la luz, no voy a leer porque ahora no preciso leer nada. Se ve mi cara, ¿no? Porque la luz me está matando. ¿Ven mi cara? ¿Sí? Está. Sí, Igual, profe. si no Sí, la se ven ve, y se ve. si no la ven y me escuchan es lo mismo, pues tampoco van a ver una cosa. A ver, el tema es este. Los delitos sexuales han sufrido una evolución impresionante, pero no solo en Uruguay, sino a nivel mundial. Uruguay en realidad lo que hace es recepcionar una cantidad de prerrogativas internacionales donde la materialidad, o sea, donde el bien jurídico tutelado mutó. ¿Por qué? Ustedes cuando abren el código van a ver que dicen del orden de la familia, las buenas costumbres y todo lo demás. En realidad es un delito que hoy está considerado el bien jurídico, no el orden de la familia, lo que se está protegiendo con los delitos que ya existían y los nuevos que crearon la ley 19.580, la ley 19.580 que es del año 2018, sino que los anteriores también, y se habla de la libertad. Se habla de dos aspectos de la libertad sexual, y ahí viene el consentimiento de las personas, y de la indemnidad sexual. O sea que lo que otrora era la protección de la familia, y uno cuando lo daba, cuando yo empezaba a dar esto me daban mis profesores a mí como estudiante, se hablaba, bueno, de las buenas costumbres, del orden de la familia, y entonces ahí tenían una cantidad de delitos y terminaban con el atentado violento al pudor y la violación, que eran muy cuadrados y no tenía ningún tipo de duda al respecto. Hoy lo que es la conducta, el bien jurídico tutelado pasa a ser la libertad sexual o la indemnidad sexual, que no es exactamente lo mismo, pero que desemboca básicamente en lo mismo acorde a quién es el sujeto pasivo de la conducta. Pilar, ¿querés decir algo al respecto de esto? Sí, yo quería hacer una preguntita más bien técnica porque no me quedó claro. Sí. Entonces, la clase que viene, en el libro hay dos capítulos. El que sigue sería Orden de la Familia y el otro sería Delitos contra la Libertad Sexual. Sería el de la libertad sexual, ¿no? Yo voy a dar delitos contra la libertad sexual. Ah, ¿Está? perfecto. O sea que el del orden de la familia lo Después salteamos. cualquier cosa doy el otro, pero yo voy a arrancar con delitos contra la libertad sexual porque es muy amplio, muy largo, y la verdad que a mí me parece, la verdad que lo vemos todo el tiempo, y por ejemplo, en esos delitos que tú decís, ahí tenés la supresión de Estado, la bigamia. No es tan común ver esos delitos. La omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, sí, quizás un poco más, pero los delitos sexuales es todo el tiempo. Todo el tiempo porque Perfecto. hay un interés público en la persecución de los mismos. Y aparte es impresionante lo que ha mutado y el cambio que ha tenido. Y muchas veces cuesta, incluso a los operadores, saber dónde encuadramos cada conducta, porque hay como una superposición delictiva. ¿Ah? Entonces, partiendo desde esa materialidad nueva protegida o de ese bien jurídico tutelado nuevo que yo les decía, que era la libertad sexual por un lado, o la indemnidad, dependiendo de cuál es el sujeto
pasivo que recae la conducta. Entonces, cuando hablamos de menores, hablamos de indemnidad, sin perjuicio de que los menores tienen cierto campo de discrecionalidad o de autonomía de su voluntad, de que pueden mantener relaciones sexuales, lo vamos a ver. En general, lo que se dice que hay es una protección de su sexualidad futura, por eso se habla de indemnidad. Cuando vemos los artículos propiamente dichos, veremos que los menores, la prohibición absoluta que hay, y esto lo tienen que tener presente siempre, la ley ahí hay una prohibición absoluta, es que los menores de 13 años hoy, antes eran de 12, de 13 años hoy, no se puede tener relaciones con un menor de 13 años, porque siempre implicaría violación, ¿verdad? O abuso sexual agravado. Eso es así. O sea, la ley hay una prohibición absoluta. A partir de los 13 años empezamos a ver distintos matices que fueron siendo modificados. Hay una evolución normativa que lleva a pensar qué está vigente y qué no está vigente. Yo estudié, sí, violación de correspondencia, etcétera, no la damos, ¿verdad? Porque falta. No, Pilar, lo que te digo es que yo voy a seguir, no quiere decir que no la demos, yo voy a seguir con los delitos sexuales, ahora voy a hacer una introducción. Y el miércoles voy a seguir todo con delitos sexuales, porque incluso Marcelo me pidió que diera delitos sexuales. Entonces me queda una clase y seguramente me lleve toda la clase a hablar de delitos sexuales, porque son muchos y es muy profundo y hay que estudiar todos los temas, ¿está? No quiere decir que no la demos, capaz que después la da Marcelo o la da Pablo, ¿está? Bien, entonces, sigo. El tema es así. Lo más complicado hoy, ¿tá? Más allá de que los tipos penales vamos a ver cómo mutaron, donde antes no había excitación, y vuelvo a decirlo con H y con S, no es excitación de que esté excitado, porque hablando de delitos sexuales parece que me voy para el otro lado, pero estoy hablando de duda, ¿tá? No teníamos duda antes cuando aplicábamos determinada normativa ante determinadas situaciones fácticas. ¿Por qué? Porque era muy sencillo, entre comillas, ¿tá? Saber cuándo estábamos frente a una violación y saber cuándo estábamos frente a un atentado violento al pudor, frente a un ultraje público al pudor, frente a un delito de corrupción, etcétera, 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 que era el elenco que básicamente había cuando se trataba de delitos y se tenía en cuenta quién era el sujeto pasivo, ¿tá? Incluso si ustedes ven históricamente cómo estos delitos fueron evolucionando, antes se hablaba de 12 años y no de 13. Eso se cambió a partir de la ley 19.580 porque lo que se hizo fue tratar de equiparar lo que es el Código de la Niñez y Adolescencia, que habla de 13 años como límite mínimo, ¿verdad? Y no 12. Y antes tenía que ver con el Código Civil porque se decía que la mujer se podía casar a los 12 años, el varón a los 14. Entonces fue todo mutando. Lo cierto es que hoy el límite mínimo donde un menor puede tener relaciones sexuales, ¿ah? O sea, una persona puede tener relaciones sexuales con un menor, es de 13 años para arriba, no de 13 años para abajo. ¿Tá? Eso es a partir de la 19.580. Pero después hay otras situaciones que vuelven a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver como base normativa? ¿Tá? ¿Cuál es la base normativa? Bueno, la base normativa es el Código Penal, pero el Código Penal fue modificado en este aspecto 3 veces por lo menos. Primero es el Código originario antes de la ley 19.580, que agrega determinados tipos penales, que es el 272 bis, el 272 ter, el 277, el 279, ¿verdad? Esos todos los agrega la ley 19.580. Después tenemos también la LUC. La LUC vuelve a introducir cambios. La ley 19.889 vuelve a introducir cambios. De ahí es que se reafirma lo que otrora salieron todos a decir, que el artículo 272 original y 273 original estaba derogado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se promulga la ley, la LUC, la llamada LUC, le hacen reformas al 272 original. Por lo tanto, no se puede reformar el 272 original si estuviera derogado, lo que reafirma, de alguna manera, que aquel artículo 272, que se creía derogado de hecho, ¿por qué? Porque cuando vemos los artículos vamos a ver que el 272 bis y el 272 ter, de alguna manera, están conteniendo la descripción, de alguna manera, la descripción normativa, ¿verdad?, del 272 original, que se llama de nombre en delito de violación, ¿ah? No está derogado.
¿Por qué? Porque la luz, vuelve a decir, le modifica la pena y le agrega un quinto inciso, ¿verdad? Entonces tienen el 272, les digo porque es un lío cuando se va a aplicar esto en la práctica. Tienen 272, 273, 272 bis, 273, 272 ter, y así, sigue. Después vemos el 274, bueno, todo sigue. Pero ellos siguen vivos, vivitos y coleando, pese a que la mayoría de los operadores le van a decir, bueno, no, lo que pasa es que no es de aplicación práctica. ¿Por qué? Porque si hoy voy a aplicar en un hecho cometido antes del 2018, voy a aplicar el 273, 272 ter. ¿Por qué? Porque la conducta de un abuso sexual especialmente agravado va a englobar prima facie la conducta descrita en el 272 original. ¿Está? Ahora parece muy volado todo esto, pero después vamos a ver uno por uno, vamos a ver la descripción típica de cada uno, vamos a ver las presunciones que hay, que no son absolutas. Van a ver ustedes que hay, por ejemplo, entre 13 y 15, con una diferencia de 8 años. Esa diferencia de 8 años, cuando sale la luz, es de 10, después se baja a 8. Si ustedes leen la discusión parlamentaria de por qué la bajan de 10 a 8, podían haber sido 7, podían haber sido 9, bueno, terminó en 8 años. ¿Tá? A veces, cuando uno no entiende por qué se llega a determinada franja, o por qué se llega, etaria me refiero, o por qué se modifican ciertas cosas, lo mejor es ir a la discusión parlamentaria. Ustedes van a la discusión parlamentaria de por qué van a ver un agregado ahí. Víctor, levantaste la mano. A ver, Sí, Víctor. profe. No, consulta, pero son complicados los parlamentarios también para hacer leyes y para modificar. Bueno, hacen lo que les parece en realidad y está bien, pero el tema es que no sé para qué hacen ir a la gente del instituto, porque generalmente cuando va al Exacto, instituto es muy claro, interesante todo lo que aportan y después terminan haciendo cualquier cosa. exacto. Cuando veamos el 279, ¿tá? El 279 que son las agravantes, por ejemplo, si ustedes leen que comparecieron en el Parlamento Cecilia Salón y Gilberto Rodríguez, y les dijeron, no, esta agravante ya está contenida en el tipo penal, esta agravante ya está, bueno, terminaron poniéndole igual como agravantes, y se dan como casos de non bis in idem, porque están penalizando la estructura del delito más agravada por lo que ya está inmerso en el tipo penal. Eso fue resaltado en la discusión parlamentaria. Yo en un artículo que escribí no sé hace cuánto, recojo literalmente lo que dijo Cecilia Salón, por ejemplo, y no lo tomaron en cuenta, ni lo que dijo Cecilia Salón, ni lo que dijo Gilberto Rodríguez, porque bueno, en realidad les pareció que tenía que estar agravada la conducta y se está penalizando 2 veces lo mismo. Ahora, lo importante es que ustedes vean cómo un tipo penal, en definitiva, está englobando al otro. Pero lo que no tienen que perder de vista, y ahí vamos a hablar la clase que viene, es de los ámbitos de validez temporal. ¿Ah? Porque, por ejemplo, cuando veamos, bueno, yo tengo que aplicar no sé, son 19.50. Ah, gracias, no sé el nombre, de Jessica será. Jessica, gracias Jessica. Bueno, a ver, la clase que viene vamos a ver, y con esto termino. 272, 272, 273, 272 bis, 272 ter, 274 creo que es, 275, 277. Algunos están creados por la 19.580 y otros no. ¿Tá? Es Flavia, sí, dime. Profesora, buenas noches. Yo quería Hola. preguntarle, porque la clase pasada, justo al final, le hice una pregunta, pero usted no me escuchó. Quería saber si me No, podía decir dónde conseguir el artículo que usted escribió sobre actos de naturaleza sexual que había explicado sí, la está clase en, pasada. Había dicho está en una revista. sí, la revista de la ley, para que la voy a buscar. Bien, bien, bien. Mira, es esta que está acá. Para que prendo la luz, a ver si la ves bien ahí. ¿Tá? La revista Sí, está en la ley. ¿Tá? bien, Es la número 2. La número 2 bien. está ahí. Pero igual yo voy a hablar de actos de naturaleza sexual la clase que viene porque está muy interesante. Está muy Bárbaro, interesante gracias. el tema de que
todo lo que genera saber lo que es un acto de naturaleza sexual. Así que bueno, básicamente hablamos de esos artículos la clase que viene, ¿está? Y disculpen que no pude entrar, voy a tratar de empezar a entrar antes la clase que viene, porque no sé cuánto perdimos. ¿Ah? Que pase el Profesora, tiempo. le hago una Gracias. última pregunta. Sí, sí, sí. ¿Sabe algo del parcial? Porque la semana Nada, que viene pero ya es turismo. con Pablo tratamos de averiguar, no sé si Pablo ya se enteró. Ah, Es bien, el 30, gracias. ¿no? Sí, Es el creo que 23. 23. ¿El 23 es? Sí, falta O pila. sea que va a miércoles ser 23. inmediatamente después de Semana Santa. Sí. Enseguida de Semana Santa. Y la Sí. duda existencial es si es desarrollo o multiplicación. Bien, entonces, ¿saben una cosa? Yo mañana le escribo a Marcelo y le pregunto para cuando me vuelva a juntar con ustedes a ver si tiene tomada una resolución, porque creo que no la tiene, pero le pregunto, no sé. ¿Cómo hacían con él? Profesora, gracias. Ni Él, idea, él pero había dicho que iba a hablar con Marcela Viña. Él Y siempre Marcela hace Viña ya desarrollo vino. igual. Ya Él vino. en ¿Eh? todos los años, generalmente siempre pasa las preguntas, hace desarrollo. Y nosotros le mandamos a un correo especial que él pasa para el parcial exclusivamente ese día. Y No, una pero pregunta, este año dijo que podía ser una multiplicación porque somos muchos. dio la posibilidad, 270. pero no lo confirmó. No, yo le pero pregunto, no le pregunto ahora porque está en audiencia de control, capaz que todavía está. Pero Pablo, ¿vos estás o te fuiste? Estoy acá, estoy acá. Acordate, Pablo, vos también de preguntar. Para el miércoles. Sí, de eso no tengo novedades, ¿viste? Igual creo No, que yo queda bastante tiempo, o sea que no independientemente Bueno. contando, estamos a 7 y está turismo en el medio. Sí, no Estamos estamos En a realidad tanto solo nos tiempo. queda miércoles, viernes y el lunes. Yo Tres les antes del prometo que parcial. yo les pregunto. Después depende de él porque no es mi grupo. Así que yo le pregunto y lo que él me diga, se los tramito. Gracias, Gracias. Laura. Hasta miércoles. Chao.